Ahora que ya están situados en el contexto y se les ha presentado los hechos de esta historia, pasaré a relatar los procedimientos que decidirían si, en efecto, los perpetradores de estos horribles crímenes eran los jóvenes a los que la policía tenía en custodia. Les traigo la segunda parte del caso de los tres de West Memphis. El juicio a Jesse Misskelley Jr. se llevaría a cabo el 26 de enero de 1994. El mismo fue separado de Echols y Baldwin. En este se debatiría si realmente los hechos habían pasado como Misskelley los había contado, o si, por el contrario, todo había sido inventado. El argumento de la defensa era que, debido al bajo coeficiente intelectual del joven, este no entendía en su entera dimensión lo que estaba pasando. Él creía que si se les daba una historia a los policías, simplemente lo dejarían ir, que ya no lo molestarían. Es por eso que da esta falsa confesión. Para respaldar esto, la defensa se basó en la declaración del Dr. Richard Ofshe, un experto en falsas confesiones, quien dijo que, efectivamente, esta confesión de Misskelley es el clásico ejemplo de coerción policial para obtener una declaración. En otras palabras, la policía presionó tanto al muchacho que finalmente terminó diciendo cualquier cosa para sacarse a las autoridades de encima. Además de esto, la defensa se basó en todas las inconsistencias que la historia del acusado tenían con los hechos reales. Por ejemplo, Jesse decía que esto había pasado al mediodía, cuando en realidad fue a la noche. También declaró ver cómo Damien Echols violaba a uno de los niños, algo que jamás fue probado. Así como también, y tal vez una de las contradicciones más puntuales, es que afirmaba que las víctimas estaban atadas con cuerda, cuando en realidad fue el cordón de sus propios zapatos lo que se usó para las amarras. A pesar de todo esto, el jurado encontraría a Jesse Misskelley culpable de todos los cargos de los que fue acusado. Por ende, se le imparte una cadena perpetua más 2 sentencias de 20 años cada una. 3 semanas después comenzaría el juicio de Baldwin y Echols, quienes serían juzgados juntos. Básicamente se los acusaría de homicidio agravado por satanismo. Todo el proceso fue prácticamente un circo, en el que se presentaba a Echols como el villano principal y a Baldwin como su seguidor. La policía, el juez, los abogados y demás, todos, hacían ver a estos dos jóvenes como si fueran el demonio personificado. Tanto así que no había ninguna evidencia física que demostrara que ni Baldwin, ni Misskelley, ni Damien Echols estuvieran relacionados con los crímenes. A lo único que se aferraba el Estado era a la manera de vestir, la música que los jóvenes escuchaban y las creencias de ellos. Debido a la severidad de los siniestros, fueron tomados como adultos. Por ende, las condenas que recibirían en caso de ser hallados culpables serían aplicables bajo este modo de juzgarlos. La defensa, sin embargo, tendría 2 armas para ayudar a los acusados. Primero, se entrega a la policía un cuchillo que se les da como regalo a los realizadores del documental sobre este caso, llevado a cabo por HBO. Este cuchillo presentaba rastros de sangre justo donde se doblaba, lo cual hacía pensar que fue limpiado adrede. El cuchillo pertenecía a uno de los padrastros de los niños, John Mark Byers. Sin embargo, luego de ser interrogado en el estrado y de que el análisis de ADN de inconcluso, este quedaría libre de sospechas. El segundo argumento sería el llamado Mr. Bojangles. Se trataba de un hombre que había aparecido en el restaurante de comida rápida del mismo nombre. Este era un hombre afroamericano que estaba lleno de barro hasta las rodillas, agitado, desorientado y cubierto de sangre. Lo llamativo es que aparece allí en la misma noche donde se había cometido el crimen. El gerente, Marty King, llamaría a la policía, quien acude. Sin embargo, no se tomarían muestras de sangre hasta el otro día. Increíblemente, estas pruebas luego serían perdidas por el agente que las tomó, de modo que si este había sido el asesino real, jamás se sabrá. Otro argumento que se usó fue que si los niños fueron asesinados en ese lugar, como proponía la fiscalía,
Entonces, ¿por qué no había nada de sangre? Ahora, el turno del Estado llegaba, y para esto se valieron de otras armas. Primero, una declaración de Eccles en la que, según ellos, daba datos que lo inculpaban, como el hecho de saber que uno de los niños estaba más mutilado que los demás, o que el asesino seguro se sintió bien al hacerlo. Obviamente, esta declaración fue tergiversada, ya que él jamás admitió decir esas cosas. Segundo, la declaración de Vicky Hutcheson, quien afirmó participar en un rito de Wicca con Eccles y los demás, diciendo que éste había confesado el asesinato. Tercero, un joven acusa a Baldwin de confesar los crímenes mientras estaban en un reformatorio. Sin embargo, esta declaración era falsa, ya que se descubrió luego que mentía. De todos modos, el juez nunca la anuló. Y por último, dos niñas declararon escuchar a Eccles diciendo que él había matado a los 3 niños, que mataría a 2 más y que ya tenía uno elegido. Ahora pasaré a mostrarles el cierre de la fiscalía para que vean lo ridículo que se escuchaba el fundamento para su acusación. Anything wrong with wearing black in and of itself? No. Anything wrong with the heavy metal stuff in and of itself? No. But when you look at it together and you begin to see inside Damien Eccles, you see inside that person and there's not a soul in there. Finalmente, los dos jóvenes serían hallados culpables de todos los cargos en marzo de 1994. Baldwin sería condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, y Eccles fue sentenciado a muerte. Les recomiendo que miren la última parte del caso, que es muy interesante.